Gracias. Gracias, Paula. Buenas noches a todos, muchachos. Un placer de nuevo estar acá con ustedes. Me agrada ver que cada vez el número va creciendo. Llevamos en 15 participantes. Esperamos que se vayan entusiasmando cada vez más y podamos seguir creciendo y ya en el momento en el que nos conozcamos podamos juntarnos para aprender y hacer cosas muy, muy interesantes audiovisuales. Lo que decía Paula, no sé si recuerden que en la sesión anterior hablamos de que fueran preparando pensando en elementos que tuvieran a la mano que pudieran generar sonidos. Más adelantico, cuando entremos un poquito más en materia, les voy a explicar un poco de qué se trata este ejercicio que quiero que hagamos. Quisiera que fuera un poquito más... Quisiera que alguien más... Luis Gabriel, es que aquí me están escribiendo en el chat que Andrés dice que él no está escuchando. Sí. En el chat, ¿será que los demás me pueden confirmar si todos tienen el mismo problema que Andrés? Si yo me comunico con él. Por favor. Por interno, porfa, en el chat escríbanos si están escuchando bien a Luis Gabriel o si me están escuchando bien a mí. Por favor, sí. Buenas tardes, ambos se escuchan perfectamente. Gracias, Víctor. Listo, entonces yo creo que es de pronto un problema de Andrés, entonces ya mismo le voy a escribir para ver qué pasó. Listo, pero dale, Luis. Vale, listo. Sonido perfecto, nos dicen. Listo, muchas gracias por su retroalimentación, muchachos. Como les comentaba, entonces es un ejercicio muy interesante que quisiera que lo pudiéramos hacer lo más interactivo posible. Estas nuevas formas de comunicación y de compartir el conocimiento, pues son un reto realmente para hacer este tipo de ejercicios. El ejercicio que les voy a plantear más tarde tiene que ver justamente con que ustedes puedan hacer una propuesta y la puedan compartir con nosotros. Vamos a intentar a ver cómo nos resulta, pero eso para más adelantico. Así que bueno, no siendo más lo referente a este breve recorderis de lo que vamos a hacer más tarde, pues démosle inicio a esta nueva sesión. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Quisiera iniciar, Paula, si te parece, no sé si demos 2 minuticos, bueno, no sé, un par de minutos, por si de pronto les quedaron algunas dudas. Habíamos hablado en la última sesión que vamos a abrir un espacio por si de pronto les quedó alguna cosa ahí como dando vueltas en la cabeza, que de pronto el lenguaje les pareció de pronto complicado o algo, o algún concepto que quisieran aclarar. Es el momento, demos un espacio cortico para ver si de pronto alguno de ustedes puede ser que abran el micrófono y lo comenten, o puede ser a través del chat. Entonces estoy atento por si tienen alguna pregunta. Diego está alzando la voz. Perdón, la mano. Entonces, Diego, si quieres compartir con nosotros, si quieres abrir tu micrófono o si prefieres por el chat. Profe, yo tenía una pregunta. Sí, señor. Mi pregunta era, en la televisión al principio era entretenimiento y luego se volvió medio de comunicación o nació siendo medio de comunicación. Esa fue mi inquietud. Ok, bueno, Diego, pues tanto la televisión como el cine, digamos que vamos a remontarnos, basados en lo que hablamos la clase anterior, podemos hablar un poquitico más como del cine, que fue la evolución de la fotografía, que fue la imagen en movimiento, y a partir de lo que se logró con imagen en movimiento, surgió la televisión. Siempre como un medio, inicialmente como un medio... Hola. Diego, ¿puedes por un momento silenciar tu micrófono, por favor? Gracias. Siempre inició como un medio de expresión artística. Eso es súper importante como tenerlo en cuenta. Y un medio, por lo tanto, comunicativo. Luego fue comenzando a tomar ciertos visos o bien de entretenimiento o de información, pero digamos que primero entendamos medio de comunicación como un medio en el que se utiliza un lenguaje para comunicar una idea, bien sea
una idea noticiosa, informativa, una idea artística, una idea expresiva o una idea más de entretenimiento. El cine y la televisión, como lo conocemos hoy en día, pues tiene todas estas vertientes, ¿cierto? Es el cine y la televisión y los medios digitales son entretenimiento, son información, son comunicación oficial, comunicación no oficial, pasatiempo para algunos, expresión artística para otros. Entonces, digamos que esa es la riqueza de la diversidad que tiene el lenguaje audiovisual. ¿Vale? Muchas gracias. Vale. Qué bueno que Andrés ya solucionó el tema que tenía con el audio. No sé si tengan alguna otra pregunta también, así como Diego, se animen a hacer alguna pregunta. Igual recuerden que en el momento en el que nos conozcamos, cuando tanto Gilmar y yo, a Gilmar lo van a conocer mañana aquí en nuestras clases virtuales, en el momento en el que nos conozcamos van a poder también hacernos todas las preguntas que quieran y con mucho gusto estaremos ahí para ampliar esta información que les vamos dando y que preparamos con mucho entusiasmo para que sea verdaderamente de provecho para ustedes. Entonces, creo que vamos a iniciar. Voy a compartir nuestra presentación. No, la vez pasada, por recomendación de Paula, voy a compartir toda la pantalla y así puede ser que nos rinda un poquito más. Listo. ¿Están todos viendo la presentación? Sí, perfecto. Ok. Entonces, nuevamente aquí vamos con el paso de diapositivas. ¿Todo claro? Vamos con Sí, súper. nuestro segundo módulo y esto es sonido en medios audiovisuales. Habíamos hablado en la primera sesión que todo lo que a lo que nos refiriéramos o a lo que yo me refiriera por cine aplica por defecto a todos los medios de comunicación audiovisuales, ¿verdad? Como lo habíamos hablado, el complemento perfecto para que una idea comunicativa, artística, como lo hablábamos ahorita también en la respuesta que le dimos a nuestro compañero, o sea, todas las posibilidades que tienen los medios audiovisuales son posibles gracias a muchas evoluciones, tanto técnicas, tecnológicas, como del lenguaje, de la narrativa. Ustedes me van a escuchar mucho hablar de esta palabrita, la narrativa, y soy como muy insistente con este tema. La narrativa es básicamente, y lo vamos a ver un poquitico más a fondo cuando lleguemos a la sesión que habla de narrativas, que habla de lenguajes, de formas del audiovisual. La narrativa es básicamente cómo se cuenta una historia, cualquier tipo de historia. La narrativa existe en la literatura, existe en el cine, existe en la televisión, existe en la ilustración, en las tiras cómicas. La forma de contar una historia, a eso le llamamos narrativa. Entonces, el sonido vino a aportar decididamente en la narrativa que ya tenía el cine y que vimos cómo a través de la imagen fue evolucionando, se fueron dando cuenta que no únicamente con imágenes en movimiento se podía comunicar, sino que además si variábamos en los valores de plano, otro concepto que vamos a ver mañana con Gilmar, si variamos en el montaje, si manejamos conceptos como ritmo, de edición, etcétera, estamos contando una historia, el sonido lo que vino fue a potenciar esas capacidades del cine, ¿vale? Capacidades narrativas nuevamente. Entonces, dentro de la realización audiovisual, el sonido es un campo creativo que desde la aparición del cine sonoro va de la mano con la imagen. Abarca todos los elementos que no sean estrictamente música compuesta en un filme, o sea, diálogos y efectos sonoros también los incluyen. La creación de una banda sonora tiene las mismas posibilidades creativas que el montaje. El sonido es capaz de crear un modo distinto de percibir la imagen y puede condicionar su interpretación. Por ejemplo, centrando la atención del espectador en un punto específico y guiándolo a través de la imagen. Esto es muy importante, digamos que no solamente se trata de registrar los sonidos que acompañarían una imagen, sino hacer de estos sonidos una herramienta creativa y una herramienta que permita enriquecer ese relato y esa narrativa. ¿Listo?
Entonces vamos a ver de qué manera eso se ha logrado a través del tiempo. Pero como lo hicimos la primera vez, vamos un poquito atrás, bastante atrás. Recuerdan que hablamos del Cantante de Jazz, siendo la primera película en la que había un diálogo directo. Vamos a hablar del aspecto técnico que permitió que en ese momento, ojo, estoy hablando de los años 20, del siglo XX y de la década de los años 20, o sea, hace ya 100 años, básicamente, entre un margen entre los 110 años y 90 años que comenzó como esta revolución del sonido. Era muy importante fue muy importante esta serie de experimentaciones y de búsquedas para poder incorporar el sonido a la imagen. Entonces surgió lo que llamamos la banda magnética. Esto es aquella que se une al sentido de la vista. Distintas intensidades de luz se convierten en impulsos eléctricos, creando el conjunto de la banda sonora integrada a la película cinematográfica. La cinta magnética es un tipo de medio o soporte de almacenamiento de datos que se graba en pistas sobre una banda plástica con un material magnetizado, generalmente óxido de hierro o algún cromato. Las cintas magnéticas supusieron una revolución en coste y comodidad a la hora de grabar y almacenar información textual, sonora, fotográfica o de cine. No se me asusten, esto no es decir, saber esto o no saberlo no va a interferir con la forma en la que desarrollamos nuestras ideas audiovisuales, pero es conocimiento, digamos, general que vale la pena tener en cuenta para saber por qué llegamos a donde estamos. Y la banda magnética, les voy a mostrar una foto. Ok, para que me entiendan un poquitico de qué estamos hablando con la banda magnética. Paula, ahí se ve todo el escritorio, ¿verdad? Sí, sí, ahí estamos viendo todo el escritorio. Entonces mejor esta manera de compartir pantalla. Entonces voy a hacer un poquito de zoom in acá. Ustedes lo que están viendo acá es una película cinematográfica. Lo que vemos acá, aquí lo que estoy señalando es lo que llamamos un fotograma, mañana lo veremos con Gilmar, o un segundo fotograma, un tercer fotograma, y esta es una película de 35 milímetros que pasaba por un proyector, y la secuencia de 24 imágenes por segundo, de 24 imágenes seguidas, generaban un segundo en tiempo, y así pues la sensación de imagen en movimiento. Si ustedes se fijan acá a la izquierda, ¿qué vemos? Como unas ondas. Quizás algunos están un poco relacionados o reconocen las formas de onda. Pues eso es lo que ocurría acá en la banda magnética. Tenemos una película cinematográfica que es como lo hablábamos la vez pasada, una emulsión, es decir, una sustancia compuesta básicamente de plata que generaba una reacción química a la luz y por eso imprimía las imágenes. Y tenemos una grandísima revolución tecnológica y es la inclusión de la banda magnética que funciona a través de impulsos eléctricos y de la luz también. Un aspecto supremamente técnico que en este momento no vale la pena como detallar, pero fíjense que cuando ustedes de pronto escuchan en una película, la banda sonora de una película y ustedes de pronto piensan en una canción que ha sonado en esa película, realmente a lo que se refiere a la banda sonora es literalmente a una banda magnética, a una banda de impulsos ópticos, disculpen, que está pegada a la banda magnética del cine. Entonces, esto que estamos viendo acá es la forma primitiva de cómo se pegaba el sonido a la imagen en movimiento. Hoy en día tenemos otras herramientas con las tecnologías digitales, lo vamos a ver en el módulo de montaje y de edición, pero vale la pena darle una revisada a estos temas. Continuemos entonces. Desde el inicio de la historia del cine se ha intentado grabar sonido e imagen. Uno de los primeros fue Edison, que intentó sincronizar dos de sus inventos, el kinetoscopio y el fonógrafo. Lo consiguió y hasta llegó a hacer una presentación pública en 1913. Las principales dificultades con la sincronización que se encontraban era la imposibilidad de amplificación del sonido y la sincronización entre este y la imagen. El tema de la sincronización de imagen y video es una cosa muy importante que vamos a detallar ahora en unos instantes. Aquí recuerdan nuestra película El Cantante de Jazz de Al Jolson. Es la primera película con un diálogo directo, de sonido directo acá, en la película. Luego tenemos este afiche de la película que se llama Luces de Nueva York,
que fue la primera película completamente sonora. Digamos que el cantante de jazz tenía esos fragmentos, pero tenía muchos momentos en los que era aún una película muda o silente. Luces de Nueva York es una película completamente sonorizada. En cuanto al cine animado, tenemos que esta película Steamboat Willie es la primera película que tiene también sonido directo en una animación. Y aquí, que se ve un poquitico como pequeño, está la película Flores del Valle, filmada en 1941, que es la primera película del cine colombiano que tuvo sonido directo. Otro grandísimo logro. Pero fíjense cómo estamos de 1927 en Hollywood, la primera película con sonido directo, a 1941 en Colombia. Estábamos más de una década atrás y eso explica pues en muchos sentidos por qué la producción cinematográfica en Colombia pues no está consolidada en este momento, pero ese es otro tema diferente. Quisiera que viéramos, a propósito de la llegada del cine sonoro a Colombia, un pequeño fragmento de los primeros experimentos que se hicieron para ello. Vamos a ver. ¿Me confirman, por favor? Paula, ¿me confirmas si lo escuchas? Pero muy bajito, creo. Yo creo que tienes que salir de del pantalla completa para poder compartir sonido. Listo, ok. Entonces ya salgo de compartir. Gajes del oficio del conocimiento a través de la virtualidad, ¿no? Bueno, vamos a compartir pantalla. Compartir sonido. Listo. Colombia en los años 40 había el cine llegó a Colombia a través de unas familias, unos muy importantes fueron los hermanos Duperli, otros eran los hermanos Acevedo, y pues ellos fueron como pioneros en la producción audiovisual, producción cinematográfica, y esta es uno de los primeros ensayos del cine parlante o cine con sonido sincronizado. Quiero presentar al pueblo de Colombia, al pueblo que ha sido nuestro único apoyo durante 20 años de labores oscuras y pacientes, este grupo de máquinas que representan toda la historia de la cinematografía nacional desde 1902. Con ellas se filmaron La María, Auro las Violetas, La Tragedia del Silencio, Tuya es la culpa, Como los muertos, Bajo el cielo antioqueño, Alma provinciana, Madre, Uribe Uribe y 100 noticieros más desde los funerales del general Benjamín Herrera hasta la campaña electoral que llevó al poder al doctor Enrique Olaya Herrera, eximio hombre desaparecido para mal de la República. En la retina inmóvil, en la pupila siempre abierta de sus lentes, se refleja aún el entusiasmo con que Bogotá, Cali, Cartagena, Manizales y el Líbano, sedes de estas empresas, iniciaron labores y que poco tiempo después proyectaron la sombra de sus fracasos. Solo el pueblo de Colombia nos conoce y solo a él van dirigidos nuestros esfuerzos. Ignoramos voluntariamente la intriga, no estamos capacitados para una campaña de prensa. El cine, solo el cine es nuestro único medio de expresión. Hoy tiene voz. Don Carlos Schroeder, otro luchador constante y paciente, lo ha hecho hablar para nosotros. Quede pues la constancia de que la primera voz que se oye en el cine nacional es la nuestra, producida en un equipo fabricado en Colombia y para los colombianos. Esa era, como bien lo decía uno de los hermanos Duperli en ese video, pues los primeros experimentos y ensayos de cine parlante. Bueno, esta es una película vieja, no pasa mayor cosa, solamente es una persona hablando, pero en ese momento era un logro impresionante. Y es muy bonito al final cuando dice el cine tiene voz y nosotros le hemos dado voz. Eso es muy significativo.
¿vale? Entonces ya pasando ahora sí a aspectos netamente, nuevamente, narrativos y técnicos del cine y de los audiovisuales, continuamos con nuestra presentación. Entonces, dejar de compartir. Vale, como lo veíamos en una de las primeras diapositivas, el sonido en el audiovisual está compuesto tiene varios componentes. Las voces o los diálogos, que es como lo principal, la gran novedad que tuvo el cine sonoro fue incluir los diálogos, porque como hablábamos la vez pasada, algunas películas se proyectaban, películas mudas o silentes, se proyectaban en los teatros y eran acompañadas por un músico que en vivo, generalmente era un piano, tocaba la música y acompañaba la película, pero todo estando en vivo, no proyectada desde la misma película. Así que la música y el cine, la música y la imagen ya tenían una relación, pero la voz y los diálogos y la imagen pues fueron una novedad muy importante. La voz y los diálogos es uno de los componentes del sonido. Los ambientes es otro de los componentes del sonido. ¿Alguien puede de pronto dar una idea de qué piensan que es un ambiente, un sonido ambiente? ¿Tienen algo que compartir o alguna pregunta o algo que aportar, o si alguien conoce, sabe qué es un sonido ambiente? Esta ilustración, esta foto que está acá, o es como una foto e ilustración, tiene un bosque de niebla muy bonito, como con un lago, y aquí en la mitad van a ver cómo se convierte en una forma de onda auditiva. Es como la razón por la que escogí esta fotografía. Un ambiente sonoro es aquel que permite, a ver, aquí en el chat hay alguna... Creería que sonidos comunes o del sitio de la imagen, dice Joana Castro. Perfecto, es eso, es tal cual. Sonidos que pertenezcan a un ambiente y que nos remitan a un ambiente. Por ejemplo, si pensamos en esta imagen del bosque, ¿qué tipo de sonidos podríamos considerar como sonidos ambientes? Viento, movimiento del viento, del agua a través de, la forma como suena el agua movida por el viento, de pronto pájaros, naturaleza, son los sonidos de fondo, como dice Diego. Perfecto. No necesariamente cuando vemos una imagen, como en este caso de un bosque, debemos escuchar sí o sí algo que remita y que tenga como coherencia completa con la imagen. Con el sonido se pueden experimentar muchísimas cosas, pero eso es una cosa que cada uno irá descubriendo en adelante, ¿vale? La fotografía de acá de voz y diálogos es de una película del director Quentin Tarantino, Bastardos sin Gloria, una de las películas con mejores construcciones de diálogos de la última época. Él es pues un guionista con muchísimo oficio escribiendo diálogos. Los otros componentes del sonido, la música, claramente, ya lo habíamos hablado, hemos hablado de la relación que tienen desde el principio. Aquí en la ilustración pueden ver cómo está una orquesta completa dentro de un estudio viendo la proyección de la película, y esto es para básicamente ir midiendo las sensaciones, la narrativa, el ritmo de la película y las necesidades dramáticas de la película para poder componer una música que pueda soportar lo que se está viendo en imágenes. Y el otro componente del sonido serían los efectos, porque no todo se puede registrar dentro del rodaje. Hay cosas que es muy difícil encontrar, poder registrar de una forma muy fiel, entonces muchas cosas vienen a quedar pendientes para poder construir en el momento de la postproducción de sonido. Entonces por eso tenemos acá la foto de un postproductor de sonido con todos sus aparatos de mezcla, viendo también una proyección para poder hacer sincronía con las imágenes que está viendo, ¿vale? Esos serían los tipos de los componentes del sonido. Ahora vamos a hacer una distinción muy importante entre el sonido directo y la postproducción del sonido.
Sonido directo, se le llama al trabajo que ejerce un sonidista en un set de filmación para un producto audiovisual, ya sea cine, TV o video. El sonidista es el encargado de garantizar que el audio en cuestión esté en perfectas condiciones, no solo en niveles sonoros, sino también que la continuidad tímbrica de las voces sea coherente, saber de antemano los detalles de la locación y si se puede hacer un scouting del lugar. Scouting es una visita previa al lugar donde se van a hacer las grabaciones. Digamos, ir antes a reconocerlo, ver cuáles son los defectos y virtudes de ese espacio. Si es en exteriores, hay un sinfín de cosas que pueden estropear nuestra toma, como por ejemplo fábricas ruidosas, trenes, autos, perros, etc. Esto es súper importante para sus proyectos finales, para la película, el spot, el comercial, el documental, la pieza audiovisual, llamémoslo de esa manera, la pieza audiovisual que ustedes vayan a crear al final de este taller. Y es que es muy importante que tengan en cuenta estas cosas. Uno de pronto tiene en su cabeza que puede ir a hacer una entrevista a una calle porque es concurrida, porque se ve, porque está representando lo que la idea del guionista, la idea que plasmó el guionista en el guión, valga la redundancia, pero hay que considerar aspectos como el sonido. Si nosotros queremos hacer una entrevista en un entorno muy ruidoso, va a ser muy complicado que nuestro personaje quede claro en la grabación, o como lo dice aquí esta pequeña descripción, si de pronto estamos cerca de vecinos ruidosos, o de pronto de lugares donde haya animalitos que también estén constantemente ladrando, bueno, haciendo sonidos, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Esto es un trabajo que se hace en la preproducción y es uno ir a los lugares donde va a grabar y confirmar que las condiciones de luz, que las condiciones de acceso también, por supuesto muy importante, y que las condiciones de sonido sean óptimas para poder grabar lo que queremos grabar, ¿vale? Ese es el sonido directo, aquí representado por un microfonista que tiene una gran grabadora de sonido digital, sus audífonos y un micrófono boom, que ahorita vamos a ver de qué se trata, cómo funciona un micrófono boom. Justamente, Luis Gabriel, creo que ¿sí? en el chat tenemos como un comentario, una pregunta. Ok, en el chat. Solo veo hasta Diego que dice son los sonidos de fondo. Espérame, que es que creo que me la mandó fue directamente a mí, pero ya la acabé de mandar. Es de Andrés, Sí. Andrés. Ajá. Ok, en la clase aquí vamos a poner un puntico aparte porque Andrés nos está haciendo una pregunta acerca de uno de los oficios del audiovisual. Dice él, en la clase anterior de los oficios en el tema audiovisual aparece uno que se encarga de la estética, la dirección de arte, ¿o me equivoco? No, totalmente así es, Andrés. La dirección de arte es el departamento de la producción audiovisual que se encarga justamente de cuidar todos los detalles que tienen que ver con la imagen. Y no, a ver, aquí hay una cosa, digamos, lo que diferencia la dirección de fotografía con la dirección de arte es que la dirección de fotografía se encarga de la imagen, pero en función de la luz, de la iluminación, de los encuadres, de la forma como se mueve la cámara y cómo se pone la cámara. La dirección de arte se encarga también de la imagen, pero de los aspectos como escenografía, como utilería, como vestuario, como maquillaje, como efectos especiales, que potencian la historia y potencian las escenas que estamos grabando, ¿vale? Entonces son dos cosas completamente complementarias, pero cada una se refiere a un aspecto diferente, ¿vale? Espero, Andrés, que haya quedado resuelta tu duda. Entonces, retomando a nuestra, al sonido directo del que estábamos hablando, podemos hablar de 3 tipos de micrófonos a los que ustedes muy probablemente van a tener acceso y que son los más comunes con los que se trabaja generalmente. El primero es el micrófono boom, el segundo es el micrófono de solapa, el tercero es el micrófono de mano. Les voy a hacer una... Ok, aquí ya me estoy viendo, es que no me estaba viendo. Bueno, diferentes tipos de micrófono para diferentes tipos de necesidades. Lo que tengo acá en este momento es un micrófono boom. ¿Y qué características tiene el micrófono boom? El micrófono boom generalmente se utiliza para
grabar películas que tengan diálogos o para grabar algunos ambientes. Luis Gabriel, perdóname, perdóname, te interrumpo. Si quieres, deja de compartir pantalla para que los chicos te puedan ver bien en pantalla completa. Eso, perfecto. Ahora sí, perdóname la interrupción. Tranquila, tranquila. No, es que hay que saber cómo saltar de un lado al otro. Vale, entonces estaba enseñándoles el micrófono boom. Hay muchísimas variaciones del micrófono boom. Algunos, entre más largo sea el boom, generalmente es más unidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tomar más que todo el sonido a donde uno está apuntando. Básicamente este es el mismo micrófono que veíamos en la presentación. Esto es una fundilla que se le pone para que el viento no interfiera tanto en la señal de sonido. Y sus usos, como lo hablábamos, son sobre todo para diálogos y para que esos diálogos queden limpios. Hay una persona que se llama el operador de boom o el sonidista, que es la persona que va a manipular, como que va a ir apuntándole a las personas que van a ir interviniendo en los diálogos. Ustedes siempre van a ver una persona con una varilla grandísima que se llama la caña y dirigiendo hacia un lado y hacia el otro, dependiendo de las necesidades. Un sonidista, por eso mismo, tiene que tener muy claro qué tipo de grabación se va a hacer. E incluso tiene que tener y conocer muy bien los diálogos, por ejemplo, para poder saber en qué momento apuntarle a un actor o apuntarle a otro actor, etcétera. ¿Vale? Este es el micrófono boom. Acá tenemos algún otro comentario. Miguel, buenas noches. Tranquilo. Problemas de señal es muy normal que nos pase, así que no te preocupes. Bienvenido. Y si tienes preguntas, por favor nos las haces saber. Segundo micrófono que tenemos allí referenciado es el micrófono de solapa. También se le llama micrófono lavalier. Es este pequeño micrófono que por lo general ustedes van a ver en las entrevistas, que es dispuesto de esta manera y le da a la persona, al hablante, a nuestro talento, a nuestro entrevistado, pues la posibilidad de capturar su sonido de una forma muy clara. Este tipo de micrófono se utiliza sobre todo en producciones pequeñas, cuando no hay, digamos que no existe la figura del sonidista que pueda tener un registro con el boom pues más contundente, y por ello se hace uso de este tipo de micrófonos. Ahora, pueden ser micrófonos complementarios. Si tenemos la posibilidad de capturar sonido con un micrófono de solapa, pero además asegurarnos con el boom, generalmente eso lo hacen los sonidistas para tener una opción en caso de que alguno falle. Recuerden que estos son aparatos y que en cualquier momento pueden fallar. Además, tienen algo muy particular y es que todo tiene cable y las señales eléctricas que envían, que convierten el sonido en el sonido que después escuchamos, pues tienden a tener interferencias. Así que si uno tiene la posibilidad de grabar como un backup o un respaldo del sonido, pues está perfecto. Este tipo de micrófonos es muy bueno, también es unidireccional, es decir, va a tomar básicamente lo que yo estoy diciendo en este momento. No lo tengo conectado, pero esa es la funcionalidad que tiene. Aunque hay que tener mucho cuidado con la forma como uno los instala, porque es muy sensible. Realmente el micrófono viene siendo, si ustedes ven esa pequeña partecita blanca, ese es el micrófono realmente. Y es supremamente sensible, así que cualquier roce con la ropa o con cualquier otro elemento, pues va a sonar, va a crear un sonido pues que va a dañar la limpieza de nuestro diálogo. Ese es el micrófono de solapa, que generalmente funciona cuando es un sistema wireless o inalámbrico. Funciona con dos radios. Uno que sería el transmisor, el que recibe la señal del micrófono, es decir, esto vendría conectado acá de esta manera, recibe la señal, la envía a través de un sistema inalámbrico a este otro, que es otro radio, llamémoslo de esa manera, que recibe la señal y la convierte para que nuestra cámara o nuestra grabadora pueda tener la señal, ¿vale? Y por último tenemos un micrófono de mano, que es, bueno, este es un micrófono ya, ustedes tienen muy probablemente como un conocimiento
mayor de este micrófono es los micrófonos que se utilizan para hacer la música en vivo, pero hablando de la producción audiovisual, ustedes van a verlos muchas veces cuando ven reporteros en la calle. Entonces el reportero en la calle, en lugar de, digamos, de disponer de un micrófono como el boom, que tiene pues como unas dimensiones un poquitico complicadas de manejar, requiere de mayor tiempo, o de pronto de tener un micrófono de solapa que también requiere tiempo ponerlo, ubicarlo, cuidar que no esté rozando, etcétera, pues hacen algo más sencillo y es utilizar el micrófono de mano. Entonces uno puede ver comúnmente a un presentador o presentadora haciendo la pregunta y llevándole el micrófono al entrevistado. Esto entra a la grabadora de sonido o a la cámara y funciona sin ningún problema. Tiene, eso sí, el tema de que es completamente visible. Por lo general, lo que procuramos es que el sonido sea muy orgánico, acompañe la imagen, pero que no sean visibles la forma como lo estamos registrando. Entonces este micrófono aplica sobre todo para producciones que tienen que ver más con reportería, con un tema noticioso y no tanto si queremos hacer producciones artísticas, ¿vale? Es muy importante tenerlo en cuenta. Y por acá tenemos una grabadora de sonido. En la presentación veíamos como el sonidista que tenía el boom y los audífonos tenía una gran grabadora. Es una grabadora profesional con muchos canales, es decir, muchas opciones de micrófonos de entrada. Esta es una grabadora también profesional, pero muchísimo más, digamos, asequible en cuanto a precio y manejable. Es para personas que hacen sonido directo, pero que no se dedican a hacerlo en grandes producciones. Pero básicamente tiene las mismas funcionalidades y es entradas para que aquí entrarían y se conectarían los micrófonos. Aquí se conectarían los audífonos para uno poder monitorear, es decir, escuchar cómo está sonando el audio que está capturando. Y bueno, una serie de menús que ya cuando estemos en campo los vamos a ver. Esto tiene la funcionalidad de grabar en una tarjeta SD que ustedes conocen también perfectamente. Y aquí capturamos todo nuestro sonido. Ya ven cómo de carretes enormes de cintas magnéticas, de cintas magnéticas con bandas sonoras ópticas, pues nos reducimos a este tipo de dispositivos muy asequibles y que, pues, con los que ustedes muy probablemente ya estén familiarizados, ¿vale? Eso para hablar un poco de los aspectos tecnológicos de la captura del sonido en vivo. No sé si hasta el momento tengan alguna pregunta. Siéntanse libres de seguir participando en el chat, con preguntas, con comentarios, etcétera. Ok, vamos a continuar ya que no vemos en este momento alguna pregunta que tengan. Listo. Retomamos entonces con algo muy importante que lo mencionamos hace unos momentos y es la sincronización de imagen y sonido. ¿Qué es la sincronización de imagen y sonido? Temporización relativa de partes de audio y de video durante la creación, postproducción, transmisión, recepción y la reproducción. Cuando el sonido y el video tienen una causa relacionada con el tiempo y el efecto, la sincronización puede ser un problema en la televisión, videoconferencia, en una película, etc. Incluso, como ahí mismo lo menciona, en una videoconferencia, si ustedes me ven moviendo los labios de una manera, pero el sonido no corresponde, genera una molestia y genera como una desconexión dentro de nuestro cerebro, ¿no? El resultado de la desincronización entre el audio y el video suele dejar un personaje filmado o televisado moviendo la boca cuando no hay diálogo hablado para acompañarlo. Esto puede ser molesto para el espectador e incluso puede dar lugar a que el espectador no disfrute el programa. Así que es muy importante tener en cuenta el asunto de la sincronización. Y la imagen que acompaña esta diapositiva es ¿cómo lo llamaría yo? Herramienta, útil, elemento que muy común para la producción audiovisual y es la claqueta. La claqueta es universalmente reconocida, es decir, se relaciona la imagen de la claqueta con una producción cinematográfica. Y la razón de ser de la claqueta es justamente sincronizar el audio y el video, o la imagen y el sonido.
Luego cuando vayamos al módulo de postproducción vamos a ver unos ejercicios y vamos a ver en la práctica cómo funciona una claqueta, ¿vale? Tenemos por acá en el chat. Miguel Ángel dice, ¿el micrófono de mano se puede convertir en uno boom? No necesariamente. Estamos hablando de, vamos a dejar de compartir nuevamente. Lo que quieres, tu pregunta va a que si de pronto este tipo de micrófono puntualmente podría convertirse en boom, ¿verdad? Pasa que los micrófonos, no solamente por su funcionalidad, sino por su construcción, tienen diferentes tipos de cápsulas. Aquí le quité este, bueno, como el cobertor, y este es el micrófono. Y los micrófonos tienen una cosa, y es que los patrones de audio, que es un aspecto también como muy técnico, pero básicamente lo que quiere decir es que hay micrófonos que pueden capturar más unidireccionalmente la fuente del sonido o pueden ir abriendo su espectro, ¿vale? En el caso, hay otra cosa muy importante, y es que el micrófono de mano es un micrófono dinámico, y el micrófono boom es un micrófono de condensador. Los micrófonos de condensador tienen muchísima más sensibilidad y por lo tanto tienen una posibilidad de mayor ganancia, digamos, en un diálogo al aire libre, en una calle o en un campo. El ideal es poder tener este micrófono de condensador porque tiene muchísima más sensibilidad que este, que es un micrófono dinámico que necesita estar muy cerca de la fuente para poder sonar bien. Entonces, si utilizáramos en lugar del micrófono boom de condensador, un micrófono dinámico para apuntarle a las personas, muy probablemente vamos a tener una señal muy débil que no nos vaya a funcionar en postproducción, ¿vale? Lo que sí puede funcionar es al revés. Eventualmente, este micrófono boom podría llegar a ser un micrófono de mano. Lo que pasa es que estéticamente no se ve muy bonito. Pero si ustedes tuvieran a la mano un micrófono boom y necesitan hacer una entrevista rápida y no les importa, digamos que estéticamente no importa que el micrófono se vea, pues podrían utilizar perfectamente este. Lo que pasa es que es muy sensible. Este micrófono, por ejemplo, tiene este dispositivo que amortigua y absorbe el sonido, pero si uno toca, con solo tocar suavemente este micrófono, lo vamos a ver cuando veamos el taller práctico, esto ya está interfiriendo y ya está sonando. Entonces, mover mucho este micrófono no es muy buena idea. Y aparte, lo que les decía, pues digamos que hacer reportería con un micrófono de estos no se ve como muy bien, como que no se ve bien la presentación, ¿vale? Muy buena pregunta, pero sí, cada uno de los micrófonos tiene como su uso, no solamente por el diseño, sino por la forma como está construido y configurado su patrón de sonido, ¿vale? Estábamos en, ¿cuál es el tipo de Joana nos pregunta cuál es el tipo de micrófono utilizado regularmente para los podcasts? Qué buena pregunta, porque además los podcasts son un producto moderno, un producto de nuestra nueva era digital. Y para un podcast puedes usar perfectamente cualquiera de estos tres tipos de micrófonos. El que tengas a la mano, básicamente. Jaime también iba a preguntar lo mismo, muy bien que están como muy sincronizados. Lo importante en un podcast, por ejemplo, es poder controlar el espacio, que el espacio tenga unas buenas condiciones de sonido y puedan registrarlo de una forma limpia, igual que como lo veíamos cuando uno va a hacer el scouting o la exploración previa de una locación al momento de rodar. Para un podcast también hay que cuidar que la sala no tenga mucho eco, que no tengamos unos vecinos que estén poniendo música duro, que no estemos tan cerca de una calle muy concurrida. Hay que cuidar esas condiciones porque el micrófono puede ser muy bueno, pero si las condiciones de sonido no son óptimas, no interesa si el micrófono es de última calidad o es de una calidad regular, porque muy probablemente va a verse afectado. Entonces, más que pensar en el micrófono, hay que pensar en que las condiciones sonoras sean las adecuadas para hacer el podcast, pero puedes utilizar perfectamente, juntado con los equipos correspondientes, pues cualquiera puede funcionar. Por ejemplo, un micrófono de mano con un soporte para que no tengas que tenerlo en la mano, porque este micrófono también es sensible y, por ejemplo, este movimiento también lo haría sonar mucho. Si tienes un trípode, un soporte, y a través de un cable lo conectas a estos puertos en una grabadora,
Ahí ya tienes un sistema para grabar un podcast. Si tienes acceso a un micrófono de condensador o boom, en este caso, por ejemplo, tiene una salida con un puerto USB. Este modelo en particular, no es que todos los micrófonos boom lo tengan, pero este en particular lo tiene, podría conectarse a través de USB directamente al computador y ahí tienes otro sistema de podcast. Pero si quieres también trabajar con un micrófono de solapa, está perfecto. Cualquiera de estos tres pueden funcionar para ese propósito, ¿vale? Muy chévere esa pregunta. Continuemos entonces. Estábamos en la parte de la sincronización. Vamos a mirar la misma escena 2 veces para ver a qué nos referimos con el tema de sincronización. ¿Qué tal, escribano? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Bien, bien. Acá le traje el amigo que le había hablado, Espósito, el escribano Andretta, escribano en serio, mi asesor técnico. Ahí le doy una tarjeta. Vamos con la primera carta de nuestro querido amigo Gómez. No importa, déjela, amigo, no importa. Bueno, Te juro que con lo que llovió quedé peor que Oleñac la vez aquella. Escribano, por favor. Juan Carlos Oleñac debutó en Racing en el año 60. En el 62 pasó a Argentino Junior. En el 63 volvió a Racing. En un clásico con San Lorenzo le dieron un empujón, lo metieron de cabeza en el foso. Salió todo empapado. Ah, es una cosa seria. Acá lo llamamos Platón porque vive de la academia. Platón. Yo te voy a traer, vieja, y vamos a hacer flor de yunta. No es lo mismo anido que anido con Mesías. Doctor. Anido y Mesías, back del Racing campeón del 61. Negri al arco, Anido y Mesías. Blanco, Piano y Sachi. Corbata, Pizzuti, Mansilla, Sosa y Belén. Listo, esa fue una escena de una película argentina que se llama El secreto de sus ojos. No sé si han tenido la oportunidad de verla, es muy chévere. Ese es un ejemplo de sonido sincrónico. Ahora vamos a ver qué pasaría si tuviéramos un problema de sincronización con esta misma escena. ¿Qué tal, escribano? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Bien, bien. Acá le traje el amigo que le había hablado, Espósito, el escribano Andretta, escribano en serio, mi asesor técnico. Ahí le doy una tarjeta. Vamos con la primera carta de nuestro querido amigo Gómez. No importa, déjela, amigo, no importa. Bueno, Te juro que con lo que llovió quedé peor que Oleñac la vez aquella. Escribano, por favor. Juan Carlos Oleñac debutó en Racing en el año 60. En el 62 pasó a... Solo con ese momento yo creo que ya uno está completamente despistado, ¿no les parece? Por ejemplo, el sonido cuando chocan los vasos. ¿Qué tal, escribano? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Bien, Miren bien. cómo aparece mucho tiempo después. Luego la voz de un personaje suena mientras vemos moviendo la boca a otro personaje. Así que eso es desviar la atención y es desconcentrar completamente al espectador y no permitir una comunicación fluida. Así que es muy importante la sincronización de audio con video y eso lo vamos a ver en el módulo de montaje. Tenemos más preguntas por acá. De Andrés, hay gente que no tiene una grabadora de las que usted nos mostró y en reemplazo hay personas que ponen la grabadora de un teléfono normal, pero en la edición se tiene que sincronizar los sonidos con el movimiento. Claro que sí. Herramientas hay bastantes. Evidentemente no todo el mundo tiene acceso a las mismas, pero como lo dices, Andrés, los celulares, y como recordemos que nuestro enfoque es poder hacer películas con nuestros dispositivos, los celulares tienen la herramienta de grabador de voz. Algunos de estos micrófonos de solapa tienen la posibilidad de conectarse a los celulares y el celular se convertiría en una grabadora. Luego, lo que hacemos es extraer el archivo del celular y traerlo al programa de edición y hacer el mismo ejercicio de sincronizar el audio y el video. Toda la razón, eso mismo se tiene que hacer y eso lo vamos a ver ya de manera práctica en el siguiente módulo, en el módulo de montaje. Disculpen. Lo que acabamos de ver con la escena de El secreto de sus ojos es un ejemplo de cómo se llama, voy a escribirles acá, cómo es el término técnico que se utiliza para hablar de la sincronización de audio y video, se llama lip sync.
es, viene de la palabra lip, que son labios en inglés, y sync de sincronización. Entonces, cuando vemos que los labios corresponden con el sonido que está saliendo, estamos hablando que la imagen está en lip sync con el sonido. Y cuando no ocurre, como en el segundo caso que vimos, es porque está fuera de lip sync. Esos son como los términos, digamos, dentro de la industria que se le conocen, ¿vale? Miguel nos dice, normalmente uno ve las producciones así, lo primero que piensa es en la señal. Claro, claro, uno dice, bueno, mi señal está entrando mal, mi antena no está cogiendo bien el programa de televisión que esté viendo, o de pronto si estoy viendo un programa o algo en YouTube, de pronto es que la señal del internet no está buena. Es muy común pensar eso y probablemente puede ser una de las razones, pero muchas veces pasa que sencillamente desde que se postprodujo, desde que se finalizó la pieza audiovisual, quedó fuera de lip sync o fuera de sincronización, ¿vale? Listo. Continuemos entonces con, con el aspecto narrativo que me parece más interesante, más bonito y del que ustedes pueden echar mano en cuanto al sonido en el audiovisual. Y es algo tan sencillo como saber que los sonidos en la imagen en movimiento o en el audiovisual, los sonidos o bien acompañan las acciones de los personajes o pueden ser sonidos que solamente estemos escuchando nosotros como espectadores. Ya vamos a ver de qué se trata y se llama, la palabra es un poco complicada, pero no se preocupen. Se trata del sonido diegético y el sonido no diegético. ¿Y qué significa eso? En las películas se le denomina a menudo sonido diegético a todo aquello que forme parte de la historia narrada, no de la narración en sí. De este modo, si uno de los personajes está tocando algún instrumento musical o reproduce un disco compacto, el sonido resultante es diegético. Por el contrario, si la música de fondo no es escuchada por los personajes, se le denomina extradiegética o no diegética. El sonido diegético está justificado por algún elemento de la historia. El extradiegético no puede emanar de ningún objeto de la misma ni ser ubicado en ella. Puede ser de pronto un poco confuso, pero viéndolo y escuchándolo con ejemplos es que vamos a entender qué es diegético y qué no es diegético, ¿vale? Entonces, voy a ponerles un clip y ustedes me van a decir qué tipo de sonido creen que es. Recordemos, sonido diegético, para hacerlo como de una forma un poquito más directa, sonido diegético es aquello que nuestros personajes de la película pueden estar escuchando, tanto los dentro del contexto de la película, ¿no? Si de pronto ustedes están viendo en este momento, esto es una película, yo estoy en la película que ustedes están viendo y yo estoy reproduciendo un mensaje de voz acá, alguien está dándome un mensaje y ustedes están escuchando lo que está emanando esta fuente, ese es un sonido diegético. Si aparte están escuchando que atrás hay una ciudad que se mueve, muchos buses, eso hace parte de mi entorno como de mi escena y de mí como personaje, yo también lo estoy escuchando, eso también es sonido diegético. Pero si yo estoy simplemente acá concentrado, escribiendo un guión, por ejemplo, y suena una música que acompaña la escena para dar un efecto dramático, ese sería un sonido no diegético, porque yo como personaje no lo estaría escuchando. Vamos a ver si el concepto quedó un poco claro y vamos a ver este clip de una película que se llama Roma y quiero que de pronto ustedes me digan qué piensan, qué tipo de sonido creen que es este y por qué. ¿Y ahora tú qué tienes? ¿Qué? ¿No me vas a hablar? No puedo, estoy muerto. Entonces resucita pues y ya nos vamos. No puedo, estoy muerto. Ah, bueno. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya dime. No puedo, estoy muerta. Ah. Oye, me gusta estar muerta.
Listo. ¿Qué escuchamos acá, muchachos? ¿Qué creen que Miguel Ángel dice que cree que es diegético? ¿Algunas otras opiniones? William dice diegético. Muy bien. Muy chévere, además que ya se está relacionando con el concepto de diegético. Diegético, dice Andrés Carvajal. Perfecto. ¿Por qué es diegético? Y además del hecho de ser diegético, ¿qué otras características de lo que ya vimos de los componentes del sonido vimos en ese set? Fernando dice diegético también. ¿Alguien quiere de pronto dar un poquito más en detalle su opinión de por qué cree que es diegético? Y además otras cosas que hayan visto. Joana hace referencia a algo muy importante que tiene esa escena y es el ambiente. Es correcto. Estamos escuchando una radio al fondo, estamos escuchando unos perros que inicialmente cuando estamos viendo la imagen del niño y de la mujer, exacto, unos perros, más voces, perfecto. Todo eso crea un ambiente. Estamos sin necesidad de ver que es un barrio, vemos a dos personajes en una situación muy específica, en una conversación, pero estamos escuchando perros, una radio, más voces al fondo y tenemos como un entorno de un barrio, de una cuadra. Cuando la cámara al final ya de la escena descubre el resto del barrio, evidenciamos esos elementos. Vemos por ahí unas colitas de unos perros, vemos que es un barrio muy grande con muchas personas, etcétera. Eso todo se logra a partir de ambientes. Y todos esos ambientes los están escuchando los dos personajes. Por lo tanto, muy bien, se trata de un sonido diegético. Ahora vamos a ver una escena de una película muy importante también que se llama Tiburón, dirigida por Steven Spielberg, y vamos a discutir qué ven ustedes en cuanto a sonido diegético y no diegético. Listo, muchachos. ¿Qué vieron ahí en esa escena? Compartan sus ideas sobre esta escena de Tiburón. Joana dice, tiene ambos. Chévere, Joana. ¿Quieres ir un poquitico más allá y decirnos la razón por la que crees que tiene ambos? Hola, ¿me escuchas? Sí, sí. Hola, Joana. Hola. Pues creo que tiene ambos porque al principio se escuchaba el sonido del agua y después cuando entran como al agua como tal, mostraba la música de fondo. Se escuchaba la música de fondo, que es algo externo al contexto. Perfecto. Excelente. Es tal cual eso que acabas de mencionar. Muchísimas gracias. También Miguel nos dice, ese sonido es no diegético por la música de la orquesta. Y William dice, tiene ambos. Donde empieza, hace sonido diegético y entra el agua y es no diegético. Muy bien, muchachos. O sea, es tal cual lo que ustedes están diciendo en este momento. Tiene tiene los dos tipos de sonido, diegético y no diegético, exactamente como ustedes lo están describiendo. Al principio vemos unos ambientes, voces de personas en la escena que están hablando, una persona está por allá llamando a un perrito, otro niño está jugando, suena el mar,
y luego viene el sonido no diegético, que es una música que dentro del contexto de la escena no está sonando. Es decir, nadie de esa playa está escuchando esa canción, y mucho menos debajo del agua. Ustedes se fijan que la música comienza cuando la cámara está debajo del agua. Así que eso es claramente diegético. ¿Y cuál es la razón de ser de la inclusión de esa música? ¿Por qué creen que ese sonido diegético está allí, en ese momento puntual de la escena? Pues si Andrés dice suspenso, William dice suspenso, drama. Es correcto. Perfecto. La música en este momento lo que hace es acentuar una intención del director. El director quiere crear ese suspenso, ese drama, mostrar algo. Fíjense que ni siquiera vimos al tiburón. Nunca estamos viendo al tiburón. Estamos viendo a unas personas muy felices. Al final estamos viendo un personaje muy estresado cuando se da cuenta del ataque del tiburón. Nunca vimos ni por un solo segundo al animal amenazante, pero a través de esa música que además ya se ha convertido culturalmente en algo como que anticipa algo dramático, algo, una cosa que está a punto de suceder y que va a afectar mucho a los personajes, pues se logra ese efecto. Perfecto. Eso es tal cual lo que quería que viéramos en cuanto al sonido diegético y no diegético. Pero quiero que veamos un último video porque es bien interesante y ya vamos a comentarlo. Un último video que tiene que ver con este mismo tema, quiero decir. Listo, chicos. ¿Qué vieron en esa escena? No diegético, dice Fernando. ¿Qué más opiniones tenemos? No diegético. Fernando y Joana están parcialmente correctos, porque lo que tiene de particular esta escena es muy interesante. Sí, lo que señala Jaime Andrés. A ver, acá está chévere esta conversación, porque entonces Jaime Andrés dice, la escena la tocaron en vivo. Miguel dice, está la banda, pero no es diegético. Y hay como esto es un debate interesante. Y realmente, pues ocurre que empieza siendo un sonido no diegético por una idea preconcebida que tenemos como espectadores. Es decir, nosotros comenzamos a ver un personaje, un vaquero, al que la cámara lo va descubriendo, lo va mostrando muy feliz, pareciera como un comercial de, no sé, de cigarrillos o de alguna cosa, algún producto, porque el personaje está radiante y la música acompaña esa emoción y esa intención dramática. Entonces, al no ver nosotros en ese momento ninguna fuente de sonido, ni percibir que el personaje está escuchando, sino que nosotros vemos al personaje en su rollo. Él está feliz por cualquier razón, pero no por la música. En ese momento el sonido es no diegético o extra diegético. Pero transcurre la escena para al final terminar viendo a una orquesta que está tocando en vivo la canción. Y en ese momento ese sonido sí lo está escuchando el personaje, porque él interactúa con el músico, y ya evidenciamos que él lo está escuchando. Entonces hay un juego muy interesante entre sonido que empieza siendo no diegético y luego termina siendo diegético. Fíjense las posibilidades creativas que tiene un juego con estas dos formas de concebir el sonido. No diegético, diegético y diegético. No diegético, Welshi, Andrés dice no diegético y diegético, sí, exactamente. Tal cual lo que acabamos de hablar. No sé si tengan alguna otra pregunta sobre este tema en específico. Vamos a adelantarnos ya un poquitico más, porque vamos a hablar ya de un aspecto, ya para finalizar, de un aspecto e ir al ejercicio, de un aspecto de la postproducción que permite ser muy, pero muy, muy, muy creativos. Jaime Andrés nos dice que está muy chévere la clase, qué bueno que estén disfrutándolo, muchachos. De verdad que lo más importante de la producción audiovisual es divertirse,
haciendo nuestras películas y nuestros productos audiovisuales. Y mientras más creatividad tengamos, podemos pues crear cosas muy interesantes y muy chéveres. Vamos a hablar ahora, para finalizar, sobre los efectos de postproducción en sonido, o como se le conoce también, el Foley. Efectos de sala, también conocidos como efectos Foley, son aquellos efectos que buscan la recreación de sonidos que por diversos motivos no fueron recogidos en el momento de la grabación de la escena. El término Foley debe su nombre al neoyorquino Jack Foley, el cual desarrolló muchas de las técnicas que ahora se llevan a cabo en esta fase de la producción sonora. En la gran mayoría de los casos, el Foley se acaba convirtiendo en un arte en desarrollo. No es un proceso fácil y requiere de mucha imaginación para llevar a cabo procesos asombrosos. Como crear el sonido como crear el sonido de un ser inexistente en el mundo real, el despliegue de una nave espacial, entre otros. Entonces aquí, como lo indica esta descripción, hay cosas que en el momento del sonido directo no logramos hacer, o como dice el último párrafo, tenemos en nuestra escena tenemos una nave espacial y resulta que una nave espacial, las naves espaciales, pues que tengamos evidencia, no existen hasta el momento y no sabemos cómo suenan. Lo único que podemos hacer es inferir o pensar en cómo pueden sonar las naves espaciales. Pero para ello necesitamos recrear algunos sonidos de esos que tenemos en la cabeza, y a veces tenemos cosas muy a la mano, o tenemos pues elementos que de pronto hacen algún sonido que nos pueden remitir a esa imagen. Ese es el arte del Foley y permite ser supremamente creativos. Ahora, también hay otro tipo de circunstancias, y es que de pronto hicimos una escena de un personaje a caballo para referirnos, por ejemplo, a la última escena que vimos. Y resulta que algo falló en el sonido en vivo. El micrófono de solapa, el micrófono boom no funcionó. El plano era demasiado grande y no teníamos cómo meter un micrófono, así que no pudimos grabar el sonido. Algo pasó con la grabadora y no quedó registrado. Miles de cosas pueden pasar, o bien sea por errores técnicos que no podemos prever, cosas que pasan siempre, o bien sea por una decisión, el director haya dicho, no, yo esta escena no la quiero grabar con un sonido directo porque quiero que todo sea postproducido. Entonces, ¿qué necesitaríamos emular para esa escena? El ambiente, el sonido de los cascos del caballo, al galope, el sonido de la tierra batida, y todo eso lo podemos recrear en un estudio de grabación, en postproducción, y a eso se le llama el Foley. Para eso vamos a ver un video de, creo, 6 minutos de duración, muy breve, que cuenta cuál es el ejercicio de la postproducción de sonido, y luego pasamos a ver cómo nos va con nuestro ejercicio, ¿vale? Entonces, presten mucha atención, y si tienen alguna pregunta, váyanla pensando y las podemos ir resolviendo ahorita tan pronto terminemos este video. Muchachos, eso es el arte del Foley, o de la creación de efectos de sala. Es una profesión muy bonita, muy creativa, como lo pudieron ver. Quiero rescatar un par de ideas, algunas ideas de las que se vieron en el video. La primera, la más importante de ellas, que creo que es una constante en esta sesión, y es que el sonido se da por hecho. Estamos acostumbrados a ver imágenes en movimiento acompañadas de sonido y no sabemos lo que hay detrás. Todo el trabajo creativo, todo el trabajo arduo que hay para generar esos sonidos. Entonces, el sonido se da por hecho, pero cuando entramos a investigar un poquitico de cómo se construye, pues es un asunto fascinante. Y otra idea muy importante es que si se hace bien este trabajo no se nota, debe sonar natural. Ellos a veces exageran un poco las cosas, pero también está mucho en la habilidad que tiene el postproductor, el mezclador, del ingeniero que va a mezclar todo para que eso suene natural y que no digamos como, uy, pero esto no está sonando realmente a lo que yo estoy viendo en pantalla, suena extraño. Si queda natural, si uno no nota
y uno está convencido y concentrado en la historia, ese es el mayor éxito de la postproducción de sonido. También decía la ingeniera, la señora que es la que hace la mezcla de sonido, que ella no quiere ver lo que los artistas de Foley están usando, sino que quiere solamente escuchar el sonido. Entonces eso es súper chévere, ¿no? Eso es todo por ahora, muchachos. Entonces yo quiero intentar, vamos a ver cómo nos va. Les voy a proponer lo siguiente. Tengo una escena de una película que tal vez muchos han visto que se llama Up, una película animada. Vamos a ver esa pequeña escena y vamos a identificar qué cosas que vamos a ver, lo vamos a ver sin sonido, qué cosas de esa película, de esa escena en particular, ustedes creen que podrían sonar y que de pronto podrían ustedes interpretar con alguno de los elementos que tenga cerca. Vamos a verla un par de veces para que ustedes puedan como tomar un poco nota. Les voy a dar unos minuticos y al final, quien quiera, ojalá sea más de uno, compartir, abre el micrófono, reproducimos la escena y al tiempo sincronizamos para ver qué idean ustedes para ver cómo podría sonar la escena, ¿vale? Jaime dice, Jaime, ¿en qué punto te quedaste? Si quieres explicarnos un poquitico en qué punto te quedaste para poder retomar y darte la información completa. Mientras tanto yo voy preparando la escena de acá. No sé si tengan alguna... Ah, ok. ¿Qué sonidos tengo que escuchar o mirar? Vale, Jaime. Ya les voy a poner el video. Entonces, repito el ejercicio. A ver. Vamos a ver una escena de Up sin sonido. Vamos a verla 2 veces para poder que ustedes puedan identificar, no tienen que decírmelo, qué cosas de esas escenas pueden sonar o deberían sonar y de pronto ustedes dicen, de pronto rascar una puerta puede sonar, puede corresponder a esto que estoy viendo en este momento. Y quienes se animen, hacemos el intento de sincronizar ese sonido, ¿vale? Vamos entonces a verla, me aseguro de que esté en mute. Este no es. Este sí es. Listo, aquí va la escena, muchachos. Listo. Vamos a verlo una última vez para darnos unos minuticos. Pensemos identifiquemos 2, 3, los sonidos que puedan, pero unos 2 o 3 está bien, que puedan, recuerden, emular, simular, no necesariamente, digamos, por poner un ejemplo, aquí el personaje está limpiando una ventana y pues la idea es poder simular el sonido de cómo se limpia una ventana, pero no necesariamente haciendo el mismo movimiento, porque realmente ahí no estaríamos como dándole mucha creatividad.
¿vale? Vamos a verlo nuevamente y luego nos damos unos 5 a 10 minuticos para pensar y luego compartir, los que quieran compartir. Listo, muchachos. Listo, Jaime. Listo, ahí estás como identificando unos sonidos. Entonces, los invito a que nos tomemos 5 minuticos, entre 5 y 10. ¿Tú qué opinas, Pau? ¿10 minutos estaría bien? Yo creo que de 5 a 10 estaría bien. Y el que tenga una idea y quiera compartir, me avisa. Y lo que hacemos es que abrimos el micrófono de esa persona, reproducimos el video y mientras vamos reproduciendo, esa persona va haciendo los sonidos como en vivo, digámoslo así, para acompañar. ¿Listo? A ver qué tal nos resulta. Entonces, ya volvemos a hablar en unos minutos. Bueno, muchachos, vamos retomando que ya estamos a punto de finalizar nuestra sesión de hoy, en la que han estado muy participativos y eso nos encanta. Por aquí ya varios tienen ideas. Jaime nos dice la silla eléctrica por las escaleras y el golpe que le da para que siga, la alarma, cuando se sienta en la cama y le traquea la cadera, eso es muy bueno. La puerta, el despertador, dice Miguel Ángel. Gisela dice el despertador cuando se restriega sus ojitos. Perfecto. Chévere que hayan identificado sonidos. Ahora quiero saber si alguno logró poder interpretar con alguna cosa que tenga a la mano alguno de esos sonidos y nos quiere compartir. ¿Ninguno? Que es un poco complicado cuando no estamos presencialmente poder hacer este tipo de ejercicios. Por ahí escucho el micrófono, ¿alguien se anima a participar?
¿Quién se le mide? Chévere si de pronto después tienes la oportunidad de hacer el mismo ejercicio y ya cuando nos veamos presencialmente podamos compartir un poquitico más la experiencia. Un par de minuticos más a ver si alguien se anima y si no, vemos nuevamente la escena con unos sonidos que de hecho es un ejercicio que está en YouTube de unos estudiantes de audiovisual. Ellos hicieron esa escena. Todavía tenemos unos minuticos para que se animen y nos muestren el artista de Foley que hay dentro de ustedes. No, Diego, solamente los que puedas, si quieres hacer uno o dos sonidos está perfecto. El todo es como que podamos ver que efectivamente pudiste interpretar sonidos que estás viendo con elementos, con objetos que tengas a la mano. No tienen que ser todos. Ok, William. Sí, claro, tenemos algunas dificultades de señal, obviamente. No pasa nada, muchachos. Lo importante es que los conceptos y la idea de que podemos ser muy creativos con el sonido, pues esté supremamente clara. ¿Escuchó el micrófono por ahí? Una Profe. última. Sí, sí, señor. ¿Quién? Diego. Diego, ¿quieres compartir con nosotros algo? Dale, pues yo ensayo a ver. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente, Diego. Voy a poner el video y en el momento en el que vaya a aparecer el sonido que crees que corresponde, lo haces. ¿Listo? Listo, hágale. Bueno, pues. Entonces, ya comparto. ¿Preparado, Diego? Listo. Y acción, nos fuimos. Profe, está ahí. Está ahí, perfecto, está buenísimo. Muy bien, Diego. No sé si se escuchó, no sé. Sí, señor, se escuchó. ¿Con qué elemento usaste hiciste el primer sonido del reloj? Con un vaso de aluminio y una cuchara. Perfecto. Esa es la idea, que podamos ser creativos con los elementos que tenemos y poder emular esos sonidos. Estuvo muy bien, Diego. Muchísimas gracias por participar. Listo, profe, gracias a usted. ¿Alguien más se quiere dar la pela como Diego y mostrarnos? Muy chévere. Bueno, chicos. Última oportunidad antes de ver la escena completica con el audio que viene original, pues no originalmente, sino como les comentaba, el que hicieron los estudiantes que lo subieron.
La señal no le ayuda a Miguel, lástima. Una lástima, pero yo sé que todos están ahí como muy ávidos de participar y de mostrar toda su creatividad. Entonces, si les parece, vamos a ver la escena completa y luego damos unos minuticos por si tienen alguna otra pregunta antes de finalizar la sesión, ¿vale? Vamos a habilitar ahora sí el sonido de este video. Listo. Hay cosas que sí es muy difícil hacer. Digamos que el ejercicio que hicieron estos estudiantes es que recrearon todas las cosas que suenan en una misma escena, muchas de ellas probablemente de una forma muy creativa, pero hay cosas que es muy difícil simular los sonidos, como por ejemplo la llave, la chapa al final. Eso muy probablemente pues grabaron efectivamente una chapa y ubicaron ese sonido ahí, pero hay muchos otros sonidos. El sonido de la cadera es buenísimo y nadie sabe, a nadie le ha traqueado una cadera de esa manera como para que suene como ese crunch, ¿no? Se puede hacer con cualquier cosa, como con una galleta, como con, bueno, miles de formas se puede hacer, ¿vale? Chicos, ha sido un placer esta sesión con ustedes, espero que lo hayan disfrutado. No sé si tengan alguna pregunta antes de que la demos por finalizada. Igual como en la sesión de hoy, podemos disponer de algunos minutos el día de mañana para revisar algunos conceptos que de pronto hayan quedado como pendientes de revisar, como de pronto no tan claros, pero me pone muy contento el hecho de que hayan entendido bien conceptos como el sonido diegético, el sonido no diegético, lo que significa el Foley, bueno, todos estos conceptos. Y sobre todo, lo más importante, saber que el sonido potencia sus historias de una forma increíble. Gracias a ustedes, gracias Welshi, gracias Miguel Ángel. ¿Preguntas, muchachos? Muchas gracias, Jaime Andrés. Fabián. A todos muchísimas gracias. Listo, listo, Luis Gabriel. Entonces, de verdad, muchas gracias por la sesión. Nada, chicos, voy a parar ya la